Hola y Dios bendiga nuevamente. Vamos a hablar sobre lo que es el día de reposo, este mandamiento que se encuentra distribuido por todo el Antiguo Testamento. Se encuentra en Éxodo 20 principalmente, en Éxodo 34. También se encuentra en el Deuteronomio 5 y se encuentra en otras partes mencionado en cada lugar de maneras diferentes. Para ello, primero vamos a definir lo que es el trabajo y vamos a hablar un poco sobre Jesucristo. ¿Por qué sobre Jesucristo? Porque Jesucristo fue muchas veces imputado y acusado de violentar el día de reposo. Y una de las respuestas más célebres que se registran en los evangelios a esta acusación constante que se hacía sobre la violación de este mandamiento es muy llamativa, porque Jesús dice: mi Padre trabaja, aún trabaja, y yo trabajo. Es decir, que esta respuesta que dio Jesús en este momento eh, a esta acusación fue decir que él, de hecho, trabajaba aún en el día de reposo. Entonces, si nos vamos a definir o a intentar definir lo que es el trabajo, vamos a ver que en estos tiempos, por los tiempos que corren ahora y sobre todo en la mayoría de las sociedades un poquito de medio avance a muy avanzadas también, el trabajo se suele ver como aquel esfuerzo que se hace a cambio de una remuneración. Sin embargo, esta no es una definición completa de trabajo. En realidad, el trabajo existe antes de que existiera el dinero. El trabajo existe antes de que existiera la economía tal como nosotros la conocemos, basada en monedas y basada incluso en comercio. O sea, el trabajo existe aún antes del comercio, antes de la moneda, antes del trueque, pero antes incluso del comercio. ¿Por qué? Porque el trabajo no es más que si algo que se hace puede conllevar un cierto esfuerzo, no importa el tamaño mínimo o máximo de ese esfuerzo, y eso que se hace es para satisfacer una necesidad o varias necesidades de una persona. Esa persona que a la cual le va a ser satisfecha la necesidad mediante el trabajo, bien puede ser ajena a la que hace el trabajo, es decir, otra persona, como puede ser la misma persona que hace el trabajo. De manera que trabajar es algo que es intrínseco del ser humano. El ser humano siempre, todos los días, trabaja. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. Cualquier cosa que tú hagas para satisfacer una necesidad tuya o de otra persona, eso es trabajo. De manera que alguien que se pasa el día trabajando en la construcción está haciendo un esfuerzo para satisfacer una necesidad, la necesidad, por ejemplo, de vivienda. Pero de la misma manera, alguien que simplemente se para de su cama para ir a tomar agua o para coger agua y dársela a otra persona en su casa, a un hijo, a un esposo, a un hermano o una persona, una visita en la casa, eso es un esfuerzo que se hace para satisfacer una necesidad de alguien, de esa persona que quiere tomar agua o de otra persona que necesita tomar agua. Es decir, que el trabajo es algo tan simple como eso. Entonces Jesús dice que Él aún trabaja y dice que Dios trabaja. Si nos damos cuenta y vemos esta forma de verlo y nos damos cuenta que el trabajo es algo que va desde algo tan simple como lo que acabo de poner de ejemplo, nos damos cuenta entonces que realmente Dios nunca deja de trabajar. ¿Por qué? Porque parte de la justificación de este mandamiento se basa en que Dios creó el mundo en 6 días y que el séptimo día descansó de toda su obra. Pero esto no es cierto. Dios nunca ha descansado de su obra. La obra de la creación sigue en proceso al día de hoy. Al día de hoy nacen, como yo siempre digo, nacen nuevas estrellas. Así como nacen nuevas aves, nuevos árboles y mueren, nacen nuevas estrellas, mueren, nacen nuevos planetas y mueren también. Es decir, el universo, el mundo, la tierra está en constante cambio
Ahora mismo, donde tú estás parado, la Tierra se está moviendo y está cambiando. Muy lentamente, sí, pero lo está haciendo. Por eso vemos cómo los continentes cambian de forma con el tiempo. Pero también los seres vivos. Hay seres vivos que existen hoy que hace 10, 20 millones de años no existían. Y hay seres vivos que hace 20, 30 millones de años existían que hoy no existen. Porque incluso eso, los seres vivos van apareciendo y desapareciendo mediante el proceso de la adaptación y la evolución. Pasa con las estrellas, pasa con los planetas, pasa con los seres vivos, pasa con la misma tierra, pasa con el mar. Hay mares que hoy están que antes no estuvieron. Y hubieron mares que antes no estuvieron y hoy están. Lo mismo pasa con los ríos. La creación sigue en su proceso. La creación nunca ha terminado. Y la obra de Dios no se trata solamente de esa parte de la creación, sino que Dios obra todos los días. Por ejemplo, con nosotros, con la humanidad. Todos los días obra para con nosotros. Y esa obra que es en beneficio nuestro, eso es trabajo. De la misma manera, nosotros todos los días trabajamos. Una persona que no trabaja es una persona, por ejemplo, que está en coma. Una persona que está en coma o cuando ya llega el momento de la muerte, entonces esa persona no puede ya trabajar. Pero mientras tanto, mientras está en sus facultades, no importa que incluso que tenga limitaciones físicas, mientras está en sus facultades y simplemente se comunica con otros, va a poder hacer un trabajo. Por lo tanto, este mandamiento, de la manera que está planteado en un principio, sobre todo, por ejemplo, como está planteado en Éxodo 20, no se puede cumplir. Es un mandamiento imposible de cumplir, porque nadie puede dejar de hacer obra. Luego Jesús lo dice de muchas maneras. Jesús no solamente dice que él trabaja, sino que de muchas maneras le hace ver, en este caso, a los que lo adversan, que ellos también trabajan y están dispuestos a trabajar. ¿Por qué? Porque cuando tú atiendes, por ejemplo, las necesidades de tus animales, los cuales cubren una necesidad para ti, tú estás trabajando. Eso es un trabajo también. Entonces él le pone ejemplo, por ejemplo, hablando cuando él sana a una señora que está enferma, la sana en el día de reposo de los judíos, y ellos le señalan y le dicen, no vengas aquí a estar sanando personas, hay 6 días para eso. Y él les dice que si cualquiera de ellos, que su animal, que su bestia, cae en un hoyo, no la saca del hoyo para que no se pierda solamente porque es día de reposo. Es decir, ahí él está mostrando cómo ellos de hecho están dispuestos a trabajar para satisfacer, como yo digo, una necesidad. La necesidad de que no se pierda el animal, en este caso, y no van a dejar de hacerlo porque sea día de reposo. Pero es que, si nos fijamos, muchas de las leyes que aparecen en el Antiguo Testamento, que son extensiones de esta ley del día de reposo, son de alguna manera la búsqueda del hombre de darle sentido a esta ley que ellos mismos de alguna manera se impusieron. ¿Por qué digo de darle sentido? Porque entonces se comienza a tratar de definir qué es trabajo y qué no. A poner límites. O qué tanto trabajo es trabajo y qué no. Porque cuando se imponen reglas como, por ejemplo, cuánta distancia se puede caminar en un día de reposo. Bueno, es que caminar es un trabajo. Tú estás caminando porque quieres satisfacer una necesidad de, por ejemplo, llegar de un lugar a otro, o necesitas hacer algo por alguien más. Eso es un trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Viendo que no tiene sentido que una persona no trabaje porque es día de reposo, día festivo, en el sentido literal, entonces lo que hacen es que tratan de ponerle un límite cuantitativo, es decir, cuánto puedes caminar, es decir, por cuánto tiempo puedes hacer el trabajo de caminar para satisfacer una necesidad. ¿Qué cosas puedes cargar y qué cosas no puedes cargar en este día? Porque efectivamente puedes cargar cosas. Todos los días tú cargas cosas. Por lo tanto, todos los días tú trabajas y cargas cosas porque las necesitas. Y eso es trabajo. Entonces tratan de ponerle un límite para tratar de darle sentido a algo que realmente, si nos ponemos a mirar el fondo, no lo tiene. Entonces,
se dice, esto sí se puede hacer, pero aquello no. Esto sí, pero aquello no. Entonces es un sinnúmero de domancia, como dicen. Es decir, vamos a elegir ahora qué sí y qué no. Vamos a tratar de darle un sentido, de poner esto, encajarlo de manera estricta. ¿Qué les quiero decir? Esta ley, como está planteada, de que no se pueda trabajar un día, no viene de Dios. No corresponde a amor, por eso no viene de Dios. Porque aunque el trabajo sea remunerado o no, cuando una persona que vive, por ejemplo, aislada del resto de la sociedad, se levanta y hace trabajo para mantener la casa donde vive, para cobijarla, para recoger la leña que necesita para calentarse, para ir a buscar el agua al río, todo eso son trabajos que están satisfaciendo su necesidad y no están involucrando a ninguna otra persona. Una persona solo trabaja sin que tenga que haber comercio. Por eso decía al principio que el trabajo es algo incluso anterior al comercio, porque no tiene que haber comercio para haber trabajo. Entonces, hay una ley en del judío en la que se establece que una persona que recogió leña en un sábado justamente, esta persona, por haber recogido leña, fue llevada, acusada, no sabían cómo acusarle y se les ocurrió entonces ponerle que eso era prohibido y darle la pena capital por ello. Es decir, ahí en el Antiguo Testamento dice que una persona, por recoger leña para calentarse en el día de reposo, debe de ser penado con muerte. Por lo tanto, lo que se está diciendo es que esta ley es so pena de muerte. Hasta ese punto se llegó. Luego iban buscando manera. Pero fíjate que cuando iban a la guerra, por ejemplo, cuando un rey quería ir a la guerra, podía ir a la guerra el día de reposo. Y eso no es trabajo también. Claro que es trabajo. Lo que pasa es que son cosas, como digo, que no tienen sentido, que buscan tener algún tipo de coherencia y de exagerarlo religiosamente y luego intentan buscarle un sentido. Ahora, ¿qué sucede con las semanas? ¿Por qué las semanas tienen 7 días? ¿Por qué hay un séptimo día de la semana? ¿Por qué hay meses y por qué hay años? Eso es una pregunta que tenemos que hacernos. En Génesis nos dice que el Señor había puesto las lumbreras en los cielos, los astros, para señalar los tiempos, para señalar los días, las estaciones, los años, es decir, para señalar los tiempos. Y exactamente esa es la razón por la cual los tiempos son como son. Nosotros tenemos el tiempo del día. Un día, una tarde y una mañana significa que el sol sale y se pone. Entonces, tenemos un astro que es el sol cuando sale y se pone, por lo que hoy sabemos es el movimiento de rotación de la Tierra, que nos dice que ha pasado un día, nos señala ese tiempo. Pero igualmente la Tierra va girando alrededor del Sol en una órbita y eso va provocando por una inclinación, una pequeña inclinación que tiene la Tierra, va provocando que el Sol incida desde diferentes ángulos durante todo el año, un año de aproximadamente 365 días. Por lo tanto, el Sol en la misma época del año siempre incide de la misma manera sobre la misma parte de la Tierra, pero eso va cambiando. Si usted fija a lo largo del año, la sombra va cambiando de posición a lo largo del año. Y cuando pasa un año, exactamente vuelve a estar exactamente en la misma posición donde estaba un año anterior. ¿Qué quiere decir con esto? Que el Sol, como astro en los cielos, como dice en Génesis, está señalando los tiempos, está señalando también lo que es el año. Nos señala el paso de los días, nos señala el paso de los años y de las estaciones. Dependiendo de cómo incida el ángulo de incidencia de la sombra en el año, nos dice cuál es la estación en la que nos encontramos. Para las cosechas, etcétera. Para saber lo que viene. Luego, ¿por qué entonces de dónde surgen las semanas de 7 días? Las semanas de 7 días surgen de lo que es el ciclo lunar. La luna tiene un ciclo que va desde el ciclo de 28 días dividido en 4 fases de 7 días cada uno. Y porque la luna tiene 4 fases de 7 días, es la razón por la cual las semanas tienen 7 días. La mayoría de los calendarios muy antiguos eran calendarios lunares. Y de ahí viene esa semana de 7 días. Es simplemente por una observación de los astros en los cielos,
lo que nos lleva a medir el tiempo de esta manera. Los judíos celebraban los meses nuevos como lunas nuevas, porque efectivamente cada 28 días hay una nueva luna nueva, es decir, un nuevo mes. Pero cada 7 días la luna cambia de fase. Eso es una semana. Entonces, acordarse de los tiempos, recordar, por ejemplo, el día séptimo y venerar el día séptimo no es lo mismo. Recordar el día séptimo sí puede servir, tú seas judío o sea de cualquier otra cultura. ¿Para qué? Para saber que ha pasado una semana, que ha pasado una fase lunar. Para eso es que sirve, esa es la función. Hoy en día nosotros lo usamos de otra manera, pero esa es la función que tiene. Cuando se cumple un tiempo, no está mal que se celebre el cumplimiento de un tiempo. Porque así como se pueden celebrar los años, el paso del año, el tiempo de la cosecha o el tiempo del invierno, el tiempo de la siega, asimismo también nosotros podemos celebrar los meses, como por ejemplo se celebraban ellos entonces lo que eran las lunas nuevas. Pero también podemos celebrar las semanas y lo podemos celebrar tomando unos días de descanso. Pero ojo, un día de descanso no es un día sin trabajar. Todas las personas trabajan en sus días de descanso. Normalmente lo que significa un día de descanso es que tú haces un trabajo diferente. Es decir, que haces otro tipo de labores. Y eso es lo que nosotros le llamamos, por ejemplo, descanso. Hacer otro tipo de labores, hacer otro tipo de cosas. Me refiero a ese tipo de descanso como, por ejemplo, cuando uno se va de vacaciones. Uno se va de vacaciones y uno no se queda dormido todo el tiempo, sino que uno hace cosas. Pero las cosas que hace no son las que normalmente haría si no estuviese de vacaciones. Entonces no está mal que la persona descanse una vez a la semana. El ser humano está muy involucrado en su naturaleza con los ciclos solares y los ciclos lunares. De hecho, las damas tienen un ciclo prácticamente idéntico al ciclo de la luna, que es con el ciclo de la regla, la menstruación, que es de aproximadamente 28 días. Igual que el ciclo de la luna, es un ciclo mensual, de la misma manera o de una manera muy similar al ciclo de la luna. De manera que no es raro tampoco que nosotros en las diferentes sociedades tengamos entonces semanas de 7 días. Es normal. Y que celebremos eso también es normal. Ahora, imponer que no se pueden hacer tales o cuales trabajos porque no se puede hacer obra porque supuestamente Dios dejó de trabajar, eso no tiene un sentido estricto y realista. Dios nunca deja de trabajar. Jesús nunca dejó de trabajar. Y nosotros nunca dejamos de trabajar, sea el día que sea, hasta que nos vamos a la muerte o entramos en una enfermedad que no nos permite ser capaces de estar conscientes. Porque para trabajar ni siquiera hay que moverse, solo lo que hay es estar consciente. Entonces, Jesús trabajó en el sentido de tener un empleo, como nosotros lo vemos hoy. No, Jesús no tenía un empleo. Jesús era podríamos decir, un predicador itinerante. No tenía un verdadero empleo. Se dice que en una ocasión, en Mateo, se dice que le dicen, ¿no es este el hijo de José que es carpintero? Pero cuando lo que lo dicen en una forma de pregunta. Y luego en Marcos se replica este texto diciendo, ¿no es este Jesús que es carpintero? Pero lo dicen como una pregunta. O sea que incluso en los textos no se está diciendo en realidad, no dice, porque una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que no dice. Lo que no dice es que Jesús en verdad fuera carpintero, sino que son personas que no creen en Jesús, los que se preguntan si no es este el carpintero según Marcos, que en Mateo lo que dice es el mismo texto, es el mismo pasaje, pero en Mateo lo que nos dice es, no es este hijo de José carpintero. Así que, pero yo creo que es más que Jesús nunca hizo una labor de ese tipo remunerada. ¿Por qué? Lo más posible, porque él no lo hacía cuando andaba con los discípulos. En todos esos años que él estuvo con los discípulos, él no hizo ese tipo de trabajo. Pero sí trabajaba. Por eso él dice, yo aún trabajo. ¿Hago el trabajo de qué? El trabajo de mi padre. ¿Qué era ese trabajo de su padre? Hacer cosas, predicar,
llevar el evangelio. No lo hace por una remuneración, pero trabajo no significa hacer un esfuerzo por una remuneración. Trabajo significa hacer un esfuerzo que suple necesidades de otros, tuyas o de ambos. Eso es lo que es un trabajo. Por eso Jesús sí que trabajaba. No tenía un empleo, no tenía un oficio tradicional, pero claro que trabajaba. Igual que todos trabajan. Entonces, esta es la respuesta que da Jesús. Yo trabajo. Mi padre trabaja, yo trabajo. De manera que esta ley, la manera como se ve, no tiene realmente, no tiene un sentido, por más que se le trate de dar. En el caso de Éxodo 34, dice que te acuerdes el día de reposo y que no hagan la siega. Eso tiene un poco más sentido como sentido vacacional, no a que es prohibido trabajar, sino como se parece más a lo que sería tomarse un día de descanso semanal. Que como digo, descanso no es dejar de trabajar, descanso es trabajar en otras cosas, que no son las cosas cotidianas en las que tú trabajas, y hacerlo sin afán. Jesús también habla de esto, de los afanes, y dice que no debemos de tener afanes. En la naturaleza con la cual Jesús nos compara cuando habla de los afanes, habla por ejemplo de los pajarillos, de las aves, habla de las plantas. Las plantas trabajan, los pajarillos trabajan. Las aves no dejan de trabajar porque sea un día de la semana, las aves siguen trabajando todos los días. Lo que Jesús quiere decir, yo entiendo, es que estos animales no se afanan, sino que simplemente salen y hacen lo que tienen que hacer, lo que es de su naturaleza. Y lo que nos dice es que nosotros hagamos cada día lo que es de nuestra naturaleza, así como Él hace lo que es de su naturaleza. Anunciar el reino de los cielos, sanar a los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Anunciar las buenas nuevas. Nosotros debemos de hacer lo mismo, hacer las cosas que nos son propias de cada día. Y ese es nuestro trabajo. Buscar el sustento, sí, todos los días, o la mayor parte de los días. Predicar la palabra a los que creemos en esto, también parte de nuestro trabajo que hacemos gozosos, etcétera, etcétera. Trabajo remunerado, trabajo no remunerado, trabajo por trueque, trabajo solamente para satisfacer la necesidad propia o solo para satisfacer la necesidad de otro. Todo ello de todas maneras es trabajo. Y efectivamente Dios trabaja. El mundo está sostenido, este universo está sostenido por Cristo mismo, todos los días, sin falta. Dios le bendiga mucho, espero que esto les sea de utilidad. Nos vemos en algún otro charla, estudio o mensaje, como sea. Ya ustedes saben, chao.